Y fuego salió de la presencia de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. De todo corazón deseo que hoy Dios te bendiga. Estamos casi cerrando ya una semana de actividades que por la gracia de Dios hemos podido llevar adelante. Hemos comenzado de esta manera, en su presencia, las reflexiones de cada día donde podemos compartir y encontrarnos en torno a la palabra de nuestro Dios. Y quizás te ha llamado la atención el texto bíblico con el cual hemos comenzado la reflexión del día de hoy. Y es que siempre compartimos aquellos versículos de la palabra de Dios que de alguna manera traen esperanza, son promesas, versículos de fortaleza, mensajes de Dios que de alguna manera nos llevan a poder crecer en la fe. Y dejamos, o quizás no son tan frecuentes, aquellos mensajes que han sido reprensiones, exhortaciones o quizás, como en este caso, una acción de Dios que de alguna manera nos puede parecer extraña. Y hoy hablaremos de dos personajes bíblicos a la vez, porque son los dos personajes que de alguna manera pasaron por esta triste experiencia. Estamos hablando de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Pues que Moisés recibió revelaciones de Dios en el monte, leyes para darle a su pueblo, principios de vida, y dentro de esas leyes también Dios había definido de que el pueblo de Dios tenía que edificar, que levantar un santuario en el cual su presencia se iba a manifestar. Y Dios había dado cada detalle de cómo ese santuario tenía que ser llevado adelante. El tabernáculo de reunión, los materiales, el mobiliario, las medidas, todo estaba especificado. Como asimismo también, como los sacerdotes tenían que tener sus vestiduras sacerdotales, los colores, las telas, como también las ofrendas, los animales que se tenían que presentar para dichas ofrendas, como asimismo también cuáles eran las festividades a las cuales el pueblo de Israel tenía que presentarse en diferentes ocasiones al año. Todo estaba detallado por parte de Dios, aún el aceite del ungimiento, aún el incienso que se ofrecía juntamente con las ofrendas, todo estaba conforme a los principios y a la voluntad de Dios. Y todos estos detalles están registrados allí en el libro de Éxodo, capítulos 35 al 40. En el libro de Levítico podemos ver cómo se llevaba adelante este ministerio justamente de la tribu de Leví, y en especial de esa tribu había una familia, la familia de Aarón, que iba a ser la que iba a oficiar en el santuario, en el templo, en las actividades que se desarrollaban allí. La familia de Aarón era la familia sacerdotal. En Levítico capítulo 8 se menciona la consagración de Aarón como sumo sacerdote y de sus hijos como sacerdotes para oficiar en el santuario. Fueron lavados, fueron vestidos, fueron ungidos con las vestiduras sacerdotales, fueron instaurados en el ministerio. Pero poco tiempo después tenemos esta triste historia. Levítico capítulo 10, versículo 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y el versículo 2, con el cual iniciamos el mensaje, dice: y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Claramente Dios había definido que cada día, de mañana y de tarde, una ofrenda que representaba al Mesías tenía que ser ofrecido en el santuario, en el altar del holocausto, y parte de la sangre que había sido derramada al sacrificar ese animal tenía que ser presentado delante del arca del pacto dentro del tabernáculo, allí donde estaba el altar del incienso, juntamente
Con el sacrificio debían los sacerdotes acercarse a la presencia de Dios, llegando hasta el altar del incienso dentro del tabernáculo. Los incensarios debían tener fuego, brasas encendidas, tomadas del altar del holocausto que estaba fuera en el atrio donde se consumía el cordero por la mañana y el cordero por la tarde. De ese fuego tenían que tomar en sus incensarios para ofrecer dentro del santuario el incienso aromático que ascendía como un símbolo de la intercesión, representativo del clamor del pueblo de Israel pidiendo misericordia y reclamando la promesa del Mesías, del Salvador prometido. Es por ello que era muy solemne el encuentro del sacerdote como intercesor delante de la presencia de Dios, y debía ser conforme a lo que Dios había estipulado, porque se estaba presentando intercesión por el pecado. Pero los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se presentaron de manera presuntuosa. Se presentaron con fuego extraño, no tomado del altar. Consideraron como menor una orden de Dios. Consideraron como irrelevante un principio de Dios y el hecho de acercarse a su presencia con el pecado de la presunción. En la presencia de Dios el pecado es consumido. Y estos hombres se acercaron con pecados en sus vidas. Es por ello que el fuego de Dios que consume el pecado los quemó y murieron delante de su presencia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, por medio de Pedro, llama a su iglesia cristiana, que es un real sacerdocio. Cada uno de los que decimos ser hijos de Dios, somos sacerdotes, somos ministros para Dios, en diferentes funciones, en diferentes áreas, ministerios, según los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Pero habla de un sacerdocio de todos los creyentes. Eso implica que, como el sacerdocio levítico, necesitamos servir a Dios conforme a su voluntad y presentarnos delante de Él, libres de todo pecado conocido. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: despojaos de todo peso y del pecado que los asedia, y corramos con paciencia la carrera que está por delante. Necesitamos presentarnos delante de Dios con un corazón dispuesto a servirlo, con un corazón humilde para reconocer nuestras debilidades, nuestras falencias, con un corazón que desea la santidad de Dios, y ofrecernos en nuestro servicio y ministerio como el incienso agradable que pueda ascender ante su presencia y que sea grato delante de Él. Que en su presencia nuestro amado y bendito Señor te bendiga.